La saga de Rápidos y Furiosos es una saga que no necesita presentación, pero voy a resumir la que para mí es la mejor de todas. Por eso hoy en Resumímela, Rápido y Furioso, la 5. La historia comienza justo donde quedó la 4, que dicho sea de paso, si querés que te haga un resumen de la saga, hacémelo saber. En un intento de liberar a Dom, que al final de la 4 había caído preso, Mia y Brian se disponen a liberarlo de una manera muy particular. La verdad que son bastante hijos de puta. Después de los tumbos que pegó ese autobús, es un milagro que Dom no se haya muerto, o que no se hayan muerto todos los demás que iban adentro, porque en las noticias informan que no hubo víctimas fatales. Para, me está cargando. No, me está cargando. Bueno, de ahí nos vamos a andar a saber por qué al hermoso y querido Brasil, donde Mia y Brian, después de andar dando vueltas por el mundo, deciden ir a visitar a Dom, que estaba por ahí con su amigo Vince, el de la 1. La cosa es que se encuentran con Vince, pero no con Dom, porque aparentemente no había llegado. Después de una cena familiar, Vince les dice a Brian y a Mia que hay un trabajito para hacer y que de paso les vendría bien un poco de guita, así que los convence con 2 palabras y se van a hacer un laburito. El objetivo, un tren que transportaba autos importados. Brian y Mia van arriba del tren, roban fácilmente la tarjeta de seguridad de un guardia y cuando entran al compartimento de los autos, un camioncito que viaja a la misma velocidad que el tren le hace un agujero gigante en uno de sus costados y con una rampa se disponen a sacar los autos y ahí nomás aparece Dominic Toretto. Luego de disfrutar de un breve encuentro, había uno de los ladrones que acompañaba a Dom que misteriosamente quiere llevarse insistentemente uno de los autos, y ahí Dom piensa, che, este seguramente me quiere cagar, vine con él, le estoy ayudando a robar el tren, para mí es un garca, así que ahí nomás la sube a Mia al auto y se empiezan a cagar a trompadas porque sí. No hay mucha explicación de esta parte del argumento, realmente tiene poca coherencia, o sea, el objetivo era afanar los autos porque carajo Dom se pone en puto, pero en fin, la cosa es que luego de tremendo quilombete y de una sorprendente caída desde las alturas, Dom y Brian son atrapados y el jefe de toda esta mafia, que se llama Reyes, les dice que se dejen de romper las bolas y que le devuelvan el auto, a lo que Dom les dice ni mierda brazuca, y ahí Reyes se enoja y les pide a sus secuaces que los maten, pero claro, no sabe que se mete con Dominic Toretto. Luego de escapar, vuelven con Mia a, llamémosle la base furiosa, donde Dom dice, che, ¿qué onda con el auto? Algo debe tener para que haya tanto revuelo, y ahí nomás lo empiezan a desarmar, pero no encuentran un carajo. Más tarde, esa misma noche, llega Vince, que anda a saber dónde se había metido en todo el quilombo, y va al auto y saca un chip de la guantera, y ahí nomás lo agarra Dom y le dice, ¡hijo de puta! ¡Sos re garca! ¡Tómatela de acá! Y el pobre Vince se toma el palo. La cosa es que el chip tiene la ubicación de varias casas de contrabando que suman un total de $100 millones. Ahí nomás, Dom les dice a Mia y a Brian que sería recopado afanar esa guita y retirarse del mundo de la actuación. Para mí pensaron que esta iba a ser la última película de la saga y decidieron retirarse a lo grande. Obviamente Mia y Brian agarran vuelo, pero claro, es un trabajo por demás de complicado. ¿Saben qué sería bueno?, dice Brian. Llamemos a todos los personajes de las películas anteriores y hacemos alto peliculón. Y ahí nomás llegan. El negro de la 2, que no sé si actuó en alguna otra película, si lo sabes, déjamelo en los comentarios. Tej, el mecánico de la 2, que ahora y convenientemente es experto en computadoras, hacker y especialista en Photoshop. ¿Cómo qué? La Mujer Maravilla de la 4, que en esta no tiene látigo, pero usa una alta bikini. Don Omar y este otro brazuca, y el chino de la 3 que nunca muere. Pero pará, necesitamos un buen villano para que Toretto muestre todos sus músculos, así que ahí nomás le metieron a La Roca, que en ese momento había aparecido en al menos 7 películas en un año. En esta hace un super agente especial que atrapa a cualquier villano maloso. Qué problema, ¿eh? ¿Cuál es el plan? Bueno, básicamente sería incendiar una casa quemando los dólares que había dentro para que el malo de la peli se lleve toda la guita a un solo lugar y que sea más fácil llevar a cabo el robo. La cosa es que el plan iba lo más bien hasta que al momento de guardar la guita los protagonistas se lamentan porque ven que los mafiosos la guardan en el cuartel de la policía, dando a entender que los polis de Río de Janeiro son más corruptos que los políticos argentinos. Será castigado el que vacuna a otro que se adelantó en la fila. No existe ese delito. ¿Cómo sigue el plan? Nunca lo vamos a saber porque al momento de que estaban por ejecutarlo llega La Roca con toda su banda y para concretar el momento tan esperado de la peli se agarra a trompadas con Toretto.
La verdad que hasta acá todo mal, Toretto atrapado, la plata sin robar, tengo un montón de horas de visualización pero me faltan suscriptores y como el argumento de la película estaba haciendo agua por todas partes, no queda otra opción que agregar una dosis desenfrenada de acción. Resulta que el mafioso maloso Reyes, que tenía toda la guita a salvo, decide atacar a los supersoldados de la Roca que ya tenían a Dom, a Brian y a Mia encerrados y que básicamente le estaban resolviendo todos sus problemas. ¿Me podés explicar por qué carajo decide mandar una banda de matones para generar un tiroteo totalmente innecesario? No sé. La mejor explicación es que si esto no pasaba, la película terminaba porque la trama quedaba totalmente estancada. Pero no importa, esto es Rápido y Furioso y siempre hay un giro inesperado. ¡Qué bien! La cosa es que en el medio del tiroteo mueren casi todos los soldados de la Roca, pero en un giro argumental, Brian y Dom son liberados para poder ayudar básicamente a que no los maten y poder escapar. Pero alguien tenía que morir para poder dar un aire fresco a la franquicia, así que adiós al personaje más irrelevante de esta película. Hasta siempre, Vince. Como dice, te lo resumo así nomás, siempre te recordaremos por Rápido y Furioso 1. Con Vince muerto y con Dom súper enojadísimo, solo queda una cosa por hacer. Entrar a los tiros a la comisaría, afanar la caja fuerte arrastrándola con 2 autos y arrastrarla por las calles de Río de Janeiro como si fuera una caja de cartón. Este plan es totalmente imposible de ejecutar y no hay forma de que salga bien, pero esta peli para mí es la mejor porque ya empiezan a expandir la imaginación y pasa a ser una película de ciencia ficción. ¿Te gustó tanto como a mí? La cosa es que empiezan a pasear con la caja fuerte por todo Brasil rompiendo todo lo que se encuentran, pero, este plan, aunque un poco descabellado, tiene un giro en la trama que te permite, además de disfrutar de la acción, decir, ¡oh! Esa no me la esperaba. Te paso a explicar. Para poder abrir la caja fuerte, los Rápidos y Furiosos se compraron una réplica por Mercado Libre para practicar. El objetivo de sacar a pasear la caja fuerte es que en algún momento de la persecución se pudiera cambiar la caja que tenía dinero por la que no tenía nada y así poder robar la guita. Este plan sí tiene un poco más de lógica, salvo por el hecho de que es casi imposible poder arrastrar una caja de metal de esas características y más si está llena de guita. Bueno, qué escritores tan flojos. Pero, en fin, la cosa es que logran realizar esta increíble hazaña, se afanan la guita y cuando Dom y Brian iban con la caja fuerte por algún puente de por ahí, Dom le dice a Brian, ahora tenés que tomarte el palo, Brian. Y Brian le dice, es porque te preocupás por mí, porque básicamente podríamos soltar esta caja vacía, meter el nitro y retomarnos el palo. No, le dice Dom, ahora es momento de que me robe el protagonismo de la película y ahí nomás lo manda a Brian a la bosta, da vuelta el auto y empieza a destruir toda la policía de Río de Janeiro él solito. Hay una teoría que anda dando vueltas por internet de que Dom es realmente un Terminator. Estoy empezando seriamente a considerarla. La cosa es que después de destruir a medio Brasil, Dom y Brian se toman el palo, dejando la Roca con la caja vacía y yendo a alguna guarida de por ahí a disfrutar de los millones contenidos en la caja. Crítica final. ¿Por qué para mí es la mejor? Bueno, creo que de esta película para atrás son todas películas de acción que tienen una cierta coherencia, pero pertenecen a ese género. De esta para adelante son básicamente de ciencia ficción con cosas realmente imposibles. Por lo menos en esta peli, salvo algunos detalles, la trama tiene cierta coherencia y un cierto equilibrio para desarrollar la historia. Es más, creo que después de esta película la saga empezó a ganar mucho más seguidores y la llevó a ser lo que es hoy. Espero te haya gustado el video, no olvides de darle un me gusta y compartirlo y si podés suscribirte te lo recontra agradecería. Nos vemos en la próxima. Chau chau.